Jóvenes, vamos a hacer una clase que no va a ser tan larga. Es introductoria al tema de los sistemas distribuidos. La próxima clase sería el martes que viene, pero seguramente tendremos que dar clase martes y miércoles de la semana que viene para tratar de adelantar estos temas y terminar este tema de programación concurrente. Voy a subir el material, a copiarles el material, perdón, este que tengo acá, con unas láminas, y voy a darlo mitad del camino con las láminas de programación concurrente del material de los profesores y la mitad con el material que yo doy en mis cursos de programación distribuida que damos. Yo creo que algunos de ustedes tomó alguno de esos cursos en algún momento. Que los doy en el Campamento Internacional de Cómputo Distribuido que hacemos todos los años. Ya les pasé una serie de informaciones por el grupo de WhatsApp correspondientes a las personas que no pudieron presentar el parcial. Esas personas vamos a poder hacer la recuperación a final del semestre. Este tema de programación concurrente lo vamos a evaluar con un mini proyecto en grupos de 2 personas y el último tema lo vamos a evaluar con un examen. ¿Okay? Un examen de nuevo presencial si las condiciones lo permiten. Bien. Vamos a entrar entonces en programación concurrente. Vamos a hablar de este tema que es bien interesante. La programación concurrente, como lo dice la lámina, es un conjunto de técnicas, un conjunto de herramientas que se utilizan cuando necesitamos programar cosas que se hacen de manera concurrente. Ahora la pregunta siempre cabe, ¿qué es algo concurrente? Cuando hablamos del término concurrente. Vamos a participar para que la clase sea más rápida. Cuando algo se ejecuta en paralelo a la misma vez. Cuando algo se ejecuta en paralelo. ¿Okay? La concurrencia tiene mucho que ver con el paralelismo. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente técnico, hablamos de paralelismo en unas condiciones y hablamos de concurrencia en otras condiciones. No necesariamente una cosa es lo mismo desde el punto de vista estrictamente técnico, pero desde un punto de vista informal sí. Concurrente, la concurrencia es cuando estamos ejecutando acciones que se están haciendo efectivamente al mismo tiempo. ¿Okay? En el caso de la programación concurrente, desde luego, la idea es que el programa que estamos desarrollando tenga la capacidad de hacer más de una acción al mismo tiempo. Esta foto de... Esta foto... Gracias, Cristian. Nosotros vamos a hacer programas que van a tener la capacidad de hacer más de una operación de manera simultánea. Fíjense que eso no es común. Cuando nosotros estamos desarrollando en los lenguajes de programación clásicos, siempre se nos ha dicho que las instrucciones se ejecutan una después de la otra, son estrictamente secuenciales. Y la programación concurrente no deja de ser secuencial. Las instrucciones se van a ejecutar en orden secuencial. La diferencia de la programación concurrente con la programación centralizada o no concurrente es que en un programa convencional hay un solo hilo de ejecución que está haciendo todas las tareas. ¿Sí? Podemos saber de manera determinística cuándo arranca la tarea y por qué paso va en cada punto de la ejecución. Mientras que en la ejecución concurrente o paralela, o incluso la programación distribuida, que es otra de las vertientes de este modelo, en la programación concurrente, paralela o distribuida, no tenemos un solo hilo de ejecución, tenemos varios hilos de ejecución. Es decir, que en un momento de tiempo T, al mismo tiempo, se pueden estar ejecutando N instrucciones diferentes, tantas como hilos T. La idea de esto es que eso permite
programar de manera más simple con problemas que son complejos y de manera independiente. Es decir, muchas veces utilizamos la programación concurrente para definir de manera independiente cosas que no tienen una secuencialidad en el tiempo. Es decir, que no dependes de A para tener B, sino que puedes tener indistintamente primero A y después B, o primero B o después A. Y entonces, para maximizar el rendimiento de tu infraestructura de cómputo, tú dices, bueno, haga las dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, chévere, porque si no te interesa que A se termina antes que B o que B se termina antes que A, las puedes ir haciendo las dos al mismo tiempo. ¿Okay? Leonardo menciona que eso lo hacen compartiendo recursos. Sí, efectivamente, la idea es compartir recursos. Particularmente el recurso del procesador. ¿Okay? El, el, el recurso del procesador y la memoria. Sin embargo, esto es fácil decirlo, pero relativamente complejo de implementarlo en la práctica. Es bastante complejo de implementar. El mayor problema de la computación paralela es justamente que cuando usted tiene varias cosas que se están ejecutando al mismo tiempo, de manera simultánea, sincronizar la tarea es complicado. Lo que dice allí, exclusión mutua en zona del código, es complicado. ¿Y qué significa exclusión mutua? Significa que con frecuencia hay recursos que no se pueden utilizar por dos partes del código al mismo tiempo, sino que solo lo puede ejecutar una parte del código. Como puede ser, por ejemplo, un acceso a un registro en la base de datos. Si yo estoy haciendo cosas que modifican un registro de la base de datos, es peligroso o es riesgoso que yo tenga varios hilos de ejecución simultáneos, varios programas al mismo tiempo que estén atacando a la misma base de datos. Si yo no sincronizo eso de manera adecuada, si eso no está bien pensado y bien programado, es probable que lo que esté escribiendo un elemento de cómputo, un programa, un hilo, lo que esté escribiendo sobreescriba lo que puso otro hilo. Entonces los resultados podrían ser erróneos. Por ejemplo, imaginen que yo tengo una cuenta, que es el ejemplo clásico, tengo una cuenta con dinero y de manera simultánea dos tarjetas que acceden a la misma cuenta tratan de sacar dinero. Entonces, imaginen que yo tengo $100 en esa cuenta y una tarjeta trata de sacar 80 y la otra trata de sacar 60. Si las dos consultan, a las dos le van a decir que tienen suficiente saldo. Si las dos tratan de hacer el retiro al mismo tiempo y no hay suficiente control, es posible que una saque 60 y piense que quedaron 40 y la otra saque 80 y piense que quedaron 20 y por una actualización mal hecha en la base de datos se otorguen de manera irregular 60 a una persona y 80 a la otra persona y en la base de datos diga que todavía quedan 20, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Si eso está mal programado, esas cosas pueden suceder. Y créanme que si pueden suceder, suceden. Y suceden con frecuencia. Es decir, en la programación concurrente y programación multihilos, eso puede ocurrir cuando se están compartiendo recursos, quizás no tan complicados como una base de datos, porque la base de datos tiene otros controles, pero sí, por ejemplo, si hay memoria compartida y yo estoy buscando en base a un valor, es muy probable que dos hilos de ejecución intenten actualizar un valor en la misma posición de memoria al mismo tiempo y eso produce errores de cómputo. Eso no es la primera vez que ocurre, eso es un problema muy, pero muy común. Y lo complejo de la programación concurrente es saber cómo controlar esas cosas. Una de las cosas interesantes de la teoría es eso que dice allí. En la programación concurrente, tú asumes mentalmente que cada hilo de ejecución, cada parte del código que está en ejecución, está utilizando un procesador distinto. Sin embargo, eso no siempre es correcto en la práctica. La mayor parte de las veces, los hilos de ejecución o los segmentos de código, realmente cada uno tiene a veces tienen un procesador para cada uno, pero con frecuencia comparten el procesador y la memoria.
Por ejemplo, no es nada extraño que ustedes en su computadora, incluso en su teléfono, tengan un montón de aplicaciones que se están ejecutando al mismo tiempo. No es razonable pensar que todas esas aplicaciones, por ejemplo, en este momento yo les estoy dando clase, estoy utilizando un sitio web, estoy utilizando la aplicación de Zoom, estoy utilizando PowerPoint, estoy utilizando Acrobat Reader, es decir, tengo una cantidad de eh, aplicaciones que todas se están ejecutando al mismo tiempo, pero eh, no quiere decir que yo tengo un procesador para cada una de esas aplicaciones. O sea, simplemente el único procesador o los dos procesadores que tengo en mi máquina, de alguna manera se las ingenian para que otorgarle pedacitos de tiempo a cada uno de esos procesos, procesos que se están ejecutando, llámese PowerPoint, Acrobat Reader, Zoom para la transmisión en vivo, sitios web, etc. Los dos procesadores están al mismo tiempo atendiendo todas esas tareas que son diferentes, pero conceptualmente cada una de ellas está utilizando un procesador, conceptualmente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, los sistemas operativos tienen un concepto llamado procesos, y esos procesos pues, son los que le permiten hacer múltiples tareas al mismo tiempo. Para cada eh, tarea que se le pone al sistema operativo, para cada aplicación que esté ejecutando, se levantan uno o más procesos, y esos uno o más procesos son los que están en ejecución al mismo momento. Cuando ustedes, por ejemplo, en el entorno de Windows, le dan Control Alt Delete, le da una lista de todos los procesos que están activos, y muchísimos de esos procesos ustedes desconocen que están activos. La diferencia técnica entre un programa y un proceso es que el programa es código en frío. Está almacenado en disco o está almacenado en memoria, pero no está en ejecución. Un proceso es un código en ejecución. No solamente es un programa, sino que además es un programa que se está ejecutando, que tiene asociadas unos registros de ejecución, que tiene asociada una memoria, que tiene asociada un tiempo de ejecución, que tiene asociados unos recursos que se le asignan, llámese disco, llámese memoria, llámese periféricos, dispositivos de entrada y salida, etc. Entonces, los procesos son efectivamente las instancias en ejecución de los programas. Y los procesos son una de las formas de la programación concurrente. Tú puedes hacer programas que creen procesos internamente, y esos procesos que se crean internamente, cada uno va a ejecutarse de manera más o menos independiente. Exactamente, como dice Leonardo, el programa es una entidad pasiva de código y el proceso es una entidad activa. El proceso está en ejecución, tiene un identificador de proceso, tiene una memoria asociada, tiene unos recursos que está utilizando, tiene una memoria, etc. Entonces, yendo un poquito más al detalle, el proceso es el concepto que maneja el sistema operativo y está formado por varias cosas. Las instrucciones del programa, que, que son las que forman el programa, el código ejecutable que está almacenado en el disco duro. Un estado de ejecución que indica en qué punto están las instrucciones. Las instrucciones son, por supuesto, código ejecutable, digamos, 10.000 líneas de código. Y el estado es el que dice en cuál de esas líneas está en este momento y qué valor tienen las variables. Entonces, el estado no es una sola variable, es un conjunto de registros que que son capaces de reflejar el estado en que se estaba ejecutando ese proceso en un momento determinado. Es como una fotografía en frío. ¿Okay? En algún momento determinado, recuerden que el tiempo dentro del procesador es un tiempo discreto, se maneja por unidades de tiempo, por clics del procesador, ticks del procesador, perdón. Y, y en cada momento del tiempo, si sacar una fotografía, usted puede tomar todos los valores que están en los registros y los valores que están en memoria de un proceso y guardarlos y montarlos en el disco duro. Entonces, de esa manera, yo podría congelar el estado actual de un proceso. El proceso son las instrucciones que están en disco más esa fotografía, más todo lo que hay en memoria que pertenece al proceso, incluyendo los registros de ejecución, los valores de las variables, el valor del contador de programas, que así se le llama,
en qué línea de código está, en qué dirección de memoria está ubicado el proceso, etc. El proceso, por supuesto, también tiene una memoria de trabajo. ¿Okay? Algunas veces la memoria de trabajo es privativa del proceso, algunas veces la memoria de trabajo es compartida del proceso. Es decir, en algunos contextos el proceso eh, va a tener una memoria exclusiva para él, y en algunos contextos el proceso va a tener parte de la memoria que comparte con otros procesos. Desde el punto de vista del sistema operativo, los procesos tienen memorias independientes, pero nosotros podemos hacer parte del proceso, y ya lo vamos a ver más adelante, que lo ejecutamos con los hilos. Un hilo de ejecución no es otra cosa que un subproceso, es una parte interna del proceso que tiene esos mismos componentes que vemos allí. Tiene un estado de ejecución, tiene una memoria en el momento que está, tiene un estado de las variables que indica cuál es el valor de cada una de las variables de ese hilo de ejecución en un momento determinado. Es decir, toda la memoria de trabajo de ese hilo de ejecución. Aparte de eso, los hilos y los procesos se coordinan. Es decir, el sistema operativo tiene, no es que puede, es que tiene que coordinar los diferentes hilos de ejecución. Y es el sistema operativo el que define cuál va a ser la próxima instrucción, cuál hilo se está ejecutando en este momento, cuál proceso se está ejecutando en este momento, cuánto tiempo le queda a un proceso de ejecución. Podemos entender eso en una forma relativamente sencilla. Podemos suponer que los hilos de ejecución y los procesos compiten por los recursos del procesador, del computador, y están almacenados en una memoria secundaria. Entonces, el sistema operativo va tomando esa memoria, los va poniendo en memoria principal, los ejecuta durante un cierto periodo de tiempo, y después que los ejecuta, los congela, los vuelve a llevar a una parte especial de la memoria, que es el disco duro, o esa parte, como se llama, la vuelve a meter en esa bolsa, en ese saco de trabajo, toma otro hilo, otro proceso, lo vuelve a traer a la memoria principal, lo pone en ejecución, etc. Entonces, esa coordinación de cuál es el hilo que toca ejecutar, cuál es la instrucción de cada hilo que está en ejecución, en qué posición de memoria tengo que colocar el hilo y el proceso, esa coordinación la lleva el sistema operativo. Entonces, del proceso, todas esas son informaciones que son necesarias para restaurar el, el el estado de un hilo de ejecución. Carlos indica que los hilos son paralelismo a nivel de instrucciones. No, Carlos, los hilos son paralelismo a nivel de instrucciones, pero los procesos también son paralelismo a nivel de instrucciones. Así, aquí el paralelismo se da en varios niveles. Cuando hablamos de paralelismo desde el punto de vista técnico, hablamos de que hay varios procesadores a los cuales se le asignan físicamente, físicamente se les está asignando ¿cómo se llama? La ejecución de los hilos. En el caso de la programación paralela, efectivamente tengo varios procesadores físicos que efectivamente están haciendo las cosas al mismo tiempo. En el caso de la programación concurrente, no puedo suponer que no tengo varios procesadores físicos. Podré tenerlos o no, pero la suposición es que no los tengo, y es el sistema operativo quien saca un hilo y pone otro para que se ejecute, y un tiempo después saca ese hilo y pone otro para que se ejecute, y así lo va haciendo de manera tan rápida que parece que todos se ejecutan de manera simultánea, pero no lo hacen en la realidad, ¿no? En realidad no son simultáneos. En cada momento determinado del tiempo, en un procesador hay un hilo. El paralelismo y concurrencia es algo que siempre se debería tener en cuenta en el programa. Eso lo vamos a ver más adelante con otras láminas del curso. Pero la respuesta corta es sí. ¿Por qué? Porque en el mundo donde tú estás trabajando y en el mundo al que tú le vas a trabajar, todos los programas son paralelos y todos los programas son concurrentes. No, Roger, la respuesta corta es sí. Es decir, tú te puedes seguir acostumbrando a trabajar de manera secuencial y te va a ir bien por un tiempo, pero el problema es que es un programa hecho de esa manera, no va a explotar la infraestructura que está por debajo. Y en el mundo moderno, la infraestructura que está detrás de tus programas son todas infraestructuras paralelas. Todas, todas. Los PC que ustedes tienen, las laptops que ustedes tienen, lo mínimo que tienen son de procesador. Y si tiene un solo procesador, lo más seguro es que es un quad core. Es decir, que tiene 4 núcleos de ejecución, 4 CPUs dentro del mismo núcleo.
O sea, que el sistema operativo está explotando todos esos ciclos. Tú puedes hacer un programa que se ejecute secuencialmente siempre y va a utilizar uno solo de esos core de procesamiento. Pero, digamos, si tú utilizas herramientas modernas, esas herramientas van a compilar de manera tal que van a utilizar a tratar de explotar los 4 núcleos de procesador que tiene. Porque si no, va a tener un programa que a lo mejor va a estar ejecutando en un solo núcleo y los otros 3 van a estar ociosos. Eso no tiene ningún sentido. Además, los teléfonos modernos, el Android de los teléfonos modernos, está hecho para ejecutarse en más de un hilo de ejecución con más de un procesador físico. ¿Por qué? Porque los teléfonos modernos, así sean de baja gama, suelen tener ya 2, 3, 4 procesadores. Más los iPhone pueden tener 16 procesadores. Un Galaxy de alta gama puede tener 8 procesadores. Entonces, es verdad, tú puedes hacer todo pensando en un solo procesador, pero eso te condena a que tus programas no tengan la eficiencia, no sean suficientemente eficientes, que tengan un uso ineficiente de los recursos. ¿Cómo se crean los procesos? Los procesos se crean a través de una instrucción que se llama fork. La instrucción fork crea nuevos procesos y es una instrucción, en el caso del lenguaje C, la instrucción se llama fork. No hay nada más que decir. Desde que la instrucción se crea hasta que el fork se termina, eh, lo que se crea es un nuevo hilo de ejecución, un nuevo un proceso. Es decir, que en un momento determinado tenías un programa y a partir de esa instrucción tienes 2 programas que se están ejecutando al mismo tiempo y que además son un clon uno del otro. Cuando tú haces un fork, se crea un clon del proceso que está en ejecución, pero es otro proceso. Las variables se llaman igual, pero están en otro espacio de variables. Los contadores de programa están en 2 espacios distintos. Entonces, ¿cómo hacer, cómo controlar 2 programas distintos que se están ejecutando al mismo tiempo? Bien, se lo vamos a ver poco a poco. ¿Ves? En el caso de procesos, cuando se hace un fork, los procesos son independientes y no comparten memoria. Los procesos son independientes y no comparten memoria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier cosa que yo haga dentro de la variable X dentro de un proceso no tiene nada que ver con la misma variable llamada X del otro proceso. Son 2 X absolutamente independientes. Es como si tuvieran 2 computadoras distintas. Cuando hablamos de hilos, no necesariamente va a ser así. En algunos casos, el hilo de ejecución va a compartir memoria. En otros casos, cada hilo de ejecución va a tener una memoria privada, propia del hilo de ejecución. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto, cuando creamos hilos, cuando creamos procesos, perdón, con la instrucción for, estamos creando 2 procesos con memorias independientes. Los procesos pueden ser creados, pueden ser ejecutados y pueden ser destruidos. ¿Okay? Ese es el ciclo de vida de un proceso. Por ejemplo, en algún momento determinado se puede, en una aplicación, llamémosla Word, se puede abrir el proceso de impresión. O sea, ustedes mandan a imprimir, entonces eso crea un proceso que solo se encarga de imprimir. Y una vez que está terminada esa operación, ese proceso es destruido. Entonces, efectivamente, tengo un caso en el cual un programa tiene que controlar cómo crear procesos de otro programa. ¿Alguno de ustedes ha hecho un programa que imprime? Claro, que imprimen en impresora. Que manda a imprimir algo. Que lo hayan hecho ustedes. Nunca les ha tocado hacer reportes para impresión. Nunca les ha tocado generar archivos. Cuando ustedes hacen un programa que le toca mandar a imprimir, imagínense que ustedes son los programadores de Word. ¿Sí? Cuando ustedes en Word mandan a imprimir, ¿qué ocurre?
Supongamos que ustedes son los programadores de Word y les toca programar la impresión, imprimir un programa. Se debe solicitar el acceso al recurso de salida impresora. ¿Qué pasa cuando ustedes imprimen Word? ¿Se detiene Word? ¿Pueden seguir escribiendo? No se crea un nuevo proceso. O sea, Se crea un nuevo se proceso. genera, Ajá. sí que parece que, o sea, parece que se genera un nuevo proceso con ya relacionado a la impresora, con el driver o lo que gestiona la impresora como tal. Efectivamente. Efectivamente. Cuando ustedes están programando, cuando ustedes están ejecutando Word, no se detiene Word por el hecho de que se está imprimiendo. La impresión es un proceso independiente del Word, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que dice Ismael. Efectivamente hay una bifurcación. En alguna parte del programa Word, si ustedes son los programadores de Word, en alguna parte usted tiene que decir, si se aprieta este botón, entonces levanta un proceso de impresión. Y ese proceso de impresión tú le pasas como parámetro lo que tengas en memoria, de lo que tengas en la memoria de tu archivo Word, y se lo mandas a ese proceso para que ese proceso sea el que lo imprima. Entonces, en ese momento están ejecutándose de manera simultánea el Word y el proceso de impresión. Cuando termine de imprimir, usted le da terminar y cierra ese proceso. Entonces, los procesos se crean, se ponen a ejecutar y se destruyen. Tienen un ciclo de vida. ¿Okay? Son los estados de un proceso. Como lo ven ahí en la lámina, esos son los estados de un proceso. Hay instrucciones en los lenguajes de programación para tú crear un proceso, controlar lo que hace el proceso y después destruir lo que hace el proceso. Esos son básicamente los estados de los procesos. Cuando se crea un proceso, el proceso puede estar en modo de no ejecución. ¿Okay? O sea, está creado, pero está en memoria pasiva, no se está ejecutando. Y en algún momento el sistema operativo lo levanta y lo pasa a modo de ejecución. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando está en modo de ejecución? Si está en modo de ejecución y se apodera de los recursos del computador, se queda con la memoria y el procesador, este proceso es, ¿cómo se llama? Es exclusivo, está él solo hasta que termine. Pero lo que realmente hace el sistema operativo es que en algún momento del proceso de ejecución, él para el, el proceso, lo pausa y lo envía al estado de no ejecución. Ese estado de no ejecución es como si estuviera dormido. Entonces, fíjense que esto ocurre hasta que este proceso termine y una vez que este proceso termine, sale. Este proceso puede terminar de muchas formas. Puede terminar de manera exitosa, puede ser abortado, puede terminar por un mal funcionamiento, puede generar una excepción, puede terminar porque un proceso padre decidió eliminar a ese proceso, entonces, como si, por ejemplo, mandaras a cancelar la impresión, entonces se le manda una señal al proceso para que termine su ejecución, y entonces él sale del estado de ejecución y termina su ejecución. Pero en condiciones normales, este es un ciclo que se va repitiendo hasta tanto no se cumple el ciclo de vida del proceso.
Él está dormido, no ejecución, pasa a ejecución, se vuelve a dormir, se vuelve a ejecutar, se vuelve a dormir, de manera tal que no ocupe de manera permanente los recursos del computador. Y una vez que termina o lo terminan, entonces él sale. Una cosa interesante de los procesos es que no solamente tienen dos estados. Los procesos pueden tener varios estados. ¿Por qué pueden tener varios estados? Bueno, porque podría ser que un proceso esté esperando por alguna entrada y salida o esté esperando por un cómputo de un tercer proceso. Eso ocurre con frecuencia. Por ejemplo, tú puedes estar operando en una impresión, pero la impresión se va a hacer sobre datos que se están descargando en vivo, por ejemplo. Entonces, hasta que no se terminen de descargar en vivo, tú no puedes continuar la impresión, por decir algo. En ese momento, ¿qué pasa si el proceso de impresión está en ejecución? ¿Qué pasa si el proceso que imprime se está ejecutando, pero en ese momento no tiene datos para imprimir, sino que está esperando datos? ¿Qué ocurre? Se queda en espera, pero pasa al no ejecución o se queda en ejecución. Repito la pregunta, Daya. Está en estado de bloqueado, pero ese estado de bloqueado es no ejecución, está aquí en no ejecución, o está aquí en estado de ejecución. Una pregunta que no les hice. ¿Ustedes están viendo el mouse? Sí, sí se ve. Ok. Y diría que está en estado de ejecución. Está en estado de ejecución, pero está esperando datos. Sí, está en estado de ejecución. Bueno, Exacto, está pausado como dice ahí. Bueno, sí. No, si es como dice ahí y se pausa, no está en ejecución. Pasa al estado de no ejecución. Ah, bueno, entonces sí, está en ejecución pero esperando datos. El problema es que si está en modo de ejecución y está esperando datos, ¿qué va a ocurrir? Que el programa que interactúe con él tiene que enviarle datos para que inicie su ejecución. Bueno, inicie su correa para que pueda llegar hasta el final. Bueno, el problema es que le está esperando datos para imprimir, pero por un momento nadie le manda datos. nada, entonces él se va como, si queda no bloqueado, después tiene que esperar que le vuelvan a mandar la señal de los datos. Claro, pero está en ejecución. ¿Cuál es la consecuencia de eso? O sea, Tiene está que- consumiendo o sea, recursos innecesariamente. Tiempo de procesador en este caso. Exactamente, lo que dice Leonardo. Es decir, el tipo está en modo de ejecución, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada, ¿por qué? Porque él está dependiendo de datos que no le han llegado. Entonces, está en modo de ejecución, pero pausado. ¿Okay? O sea, pausado no, en espera. Eso se llama busy wait. Él está ahí esperando que ocurra algo. ¿Hasta cuándo va a esperar? Hasta que le lleguen los datos que esté solicitando. O, O hasta que lo destruyan. Sí, exacto. Hasta que lo detengan forzadamente. o, no necesariamente son esas dos cosas. Puede haber una tercera cosa. Que el propio nuevo proceso pueda pedir los datos. No, no, no. Que El pase en no ejecución. pase a no ejecución, exactamente. ¿Y cuándo pasa a no ejecución? Cuando Cuando ya no estás puede hacer esperando nada. datos. ¿Cuándo? Cuando ya Cuando- no puede hacer nada. Sí, cuando ¿Cuándo, estás esperando datos. No sé. cuándo un proceso pasa de ejecución a no ejecución? Ojo, no está destruido, no ha terminado. Solo pasó de estar ejecutándose a no estar ejecutándose. Terminó. No, si termina, se va. Él no ha terminado, él todavía está haciendo cosas, pero no ha terminado su ejecución. No puede hacer nada porque necesita datos. En ese momento es que pasa a no ejecución. Sí, a no ejecución. Puede pasar de ejecución a no ejecución cuando tú le mandas un sigue stop o cuando se le acaba la ráfaga de CPU según el planificador. Esa es la respuesta correcta. La que acaba de dar Carlos Castillo.
La respuesta correcta, la respuesta correcta la acaba de dar Carlos. Lo que pasa es que tiene mucho ruido ahí, está en el centro de la ciudad. Ah, ok. Disculpe, profe, ¿puede repetir lo que había dicho un poquito? Así, que un poquito de interferencia no dejó que se escuchara. Sí, profe, que hubo interferencia. No escuché tampoco bien lo que dijo. Bien. ¿Cómo se ejecutan los procesos acá? Un proceso se crea y está en una cola de no ejecución. ¿Ok? Digamos que están fríos. Esto que ven aquí, estos cuadritos rojos que ven allí, es una cola es una lista de procesos. Entonces se agarra un proceso y se envía a ejecutar. ¿Sí? Cuando él sale de ejecución, olvídense que era el proceso de impresión, no, es cualquier proceso, un proceso que está haciendo cualquier operación, cálculo, lo que sea. Él está ejecutando. ¿Qué pasa si él nunca sale del modo de ejecución hasta que termine? Cuando termina, él se va por aquí, él sale, ok. Pero ¿qué pasaría si él se quedara aquí en ejecutar y nunca pasara a no ejecución de nuevo? Estaría comiéndose los recursos del computador sin hacer nada. Voy a repetir el ejemplo. Es un proceso que está haciendo algo. No es el proceso de impresión que le faltaban cosas. No, es un proceso que está haciendo algo. Es más, puede ser el mismo proceso de impresión, pero con todos sus datos. El tipo está haciendo algo. Va a estar monopolizando el tiempo de uso. No va a dejar que otros procesos tomen control del procesador. Exactamente. ¿Y quiénes quedan por usar el procesador? Todos los procesos que están en el estado de no ejecución. Exactamente. Estos cajitas rojitas que están en estado de no ejecución, si este señor se adueña de esto, él va a estar aquí hasta que salga. Entonces, todos estos señores son procesos que no se van a ejecutar. ¿Por qué eso no ocurre en el sistema operativo? Porque el sistema operativo se encarga de administrar el tiempo que tiene cada proceso disponible. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando se le acaba el tiempo? Vuelve al estado de no ejecución. Y cuando lo pasan a no ejecución, ¿qué se hace? El primer proceso de la cola de no ejecución se coloca en ejecución. Exactamente. Saco otro de aquí y lo mando para acá. ¿Sí lo ven? Adaya dio con la respuesta. Suponga que ese proceso que yo pasé a ejecutar es el proceso de impresión. Pero en el momento que yo lo paso a ejecutar, no hay datos para imprimir. ¿Qué ocurre? Va a quedarse ejecutando hasta que se le termine el tiempo que le asignó el sistema operativo. Y durante ese tiempo, ¿qué va a hacer? Nada, consumir tiempo del procesador. ¿Por qué va a consumir tiempo? Porque está esperando y no Porque va a está haciendo esperar nada durante un más. tiempo y realmente nadie le va a mandar datos. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, los sistemas operativos tienen unos estados intermedios. Fíjense que hay, justamente yo no voy a pasar esta lámina para que ustedes hicieran esa deducción. Los procesos están trabajando con datos, pero podría ser que los datos no estén listos, podría ser que estoy esperando por una entrada y salida que no es de datos, sino de un evento. Podría ser, por ejemplo, que es un proceso ¿cómo se llama esto? De una matriz en la cual yo necesito un resultado parcial de otra parte de la matriz, por ejemplo, una multiplicación previa de un resultado parcial, ese resultado no está listo todavía, entonces no hago nada, no puedo adelantar hasta que no tenga esos datos. Es decir, pueden pasar 100 cosas. En esos casos, necesito un estado intermedio que me lo avise. Si yo no tengo un estado intermedio, estoy condenado a que todos los procesos que en ese momento no puedan hacer nada, hagan un busy wait, es decir, que estén ocupando el espacio del procesador, que estén ocupando la memoria, que estén ocupando ciclos de cómputo, tics, etcétera, sin hacer nada.
¿Lo ven? Entonces, desde el punto de vista de los sistemas operativos, entonces, para hilos y para procesos, en este caso son indistinguibles, hay un estado que nos permite saber si el proceso se está utilizando, si el ¿cómo se llama? Si el procesador, si los recursos se están utilizando en un momento o si el proceso es el mismo si el proceso está esperando por alguna información adicional o puede operar. Esos dos estados intermedios serían el estado listo y el estado bloqueado. Volvamos a la lámina anterior. Si la impresora, imagínense que el proceso de imprimir es el primerito que está aquí y le toca ir a la impresora. ¿Okay? Supongamos eso. Y supongamos que la impresora en este momento no le ha enviado datos para imprimir. ¿En qué estado queda? En estado de espera, ¿no? En estado de espera. En estado bloqueado. En estado bloqueado. Si está en estado bloqueado, porque no le han llegado datos, ¿qué pasa si lo pasan en ejecución? Lo que dijimos ahorita, que se queda utilizando ciclos del procesador innecesariamente. Con una diferencia importante. ¿Cuál sería esa diferencia? Ya le dije que el estado ahora se llama bloqueado. Que va a estar bloqueado, pero en ejecución. Si usted tiene un estado y lo pasa a ejecución, pero el estado todavía está en bloqueado y no ha ocurrido el evento, no ha llegado los datos, no ha ocurrido el evento, no se ha llenado la memoria, es decir, no ha pasado lo que tenga que pasar para que él continúe, usted lo puede pasar de una vez al estado de no ejecución y tomar otro. Probablemente lo pongas en una cola con prioridad para que salga más rápido, pero no tiene sentido tenerlo en este espacio. ¿Por qué no tiene sentido tenerlo en este espacio? Porque todavía no ha sucedido el evento que lo desbloquea. Exactamente, no ha sucedido el evento que lo desbloquea, entonces es inútil que esté aquí. Y si yo sé que el estado está bloqueado porque el proceso está bloqueado porque no ha llegado la información que él necesita o no se ha producido el evento que él espera, entonces yo lo mantengo aquí. Cuando le toque, vuelvo a preguntar, ¿usted ya ocurrió lo que tenga que ocurrir? Sí. Ah, bueno, entonces póngalo aquí para que usted ejecute lo que tenga que ejecutar. Pero si usted no lo puede ejecutar porque no han llegado los datos, no se ha producido el evento, no se ha terminado un cálculo previo, etcétera, usted lo vuelve a mandar para acá. ¿Qué gano con eso? Mejorar el tiempo de uso del procesador. ¿Perdón? Incrementar el tiempo de uso del procesador. O sea, el tiempo útil de uso del Exactamente. procesador. Efectivamente, cuando tenemos eso, entonces pasamos a este estado. Piense que en este estado tengo un proceso, se envía a ejecución. ¿Qué pasa si no ha ocurrido el evento que yo necesito? Voy a una lista de bloqueados esperando que ocurra el suceso. Mientras tanto, si se termina el tiempo, yo estoy en ejecución y se termina el tiempo, lo pongo en el estado listo. Cuando vuelve a haber chance, el sistema operativo lo saca aquí y lo manda a ejecución. Si durante la ejecución él dice, mire, necesito un dato adicional, necesito que hagan un cómputo, necesito datos para imprimir, lo que sea, que me haga perder tiempo, entonces los mando a esta cola que está aquí. ¿Qué gano con eso?
que ahora un nuevo proceso que esté listo pase al estado de ejecución. Exactamente, que puedo tener en estado de ejecución procesos que efectivamente utilicen los recursos y hagan un uso mucho más eficiente de los recursos. Este tipo de coordinación es el que hace el sistema operativo. El sistema operativo se encarga de controlar los procesos y verificar el uso de los recursos. Internamente, dentro de cada proceso, hay hilos de ejecución. Uno o más hilos de ejecución. Cuando tenemos un solo hilo de ejecución, decimos que el proceso es monohilo. Cuando tenemos varios hilos de ejecución, decimos que es un proceso multihilo. Pero los hilos tienen un estado, una máquina de estados parecida a esta. Tienen un flujo de estados parecido a este, en el cual los hilos pueden estar en ejecución permanente y si un hilo en algún momento no tiene recursos para ejecutarse, le faltan datos o tiene que hacer una espera programada, entonces ese hilo pasa a un estado intermedio para que otros tomen su lugar y puedan hacer uso eficiente de los recursos. Fíjense que la inteligencia de esto, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la idea subyacente a todo esto? Hacer un uso eficiente de los recursos del Es que está del por detrás de todo. computador. Exactamente, que hace un uso más eficiente de los recursos, es decir, procesador, cores de ejecución, memoria, disco, etcétera, porque estoy maximizando el uso de los recursos. Entonces, bueno, aquí tenemos los estados en que puede estar un proceso. Son estos en ejecución, ya lo vimos, es el clásico, en el momento que se está ejecutando. Cuando está listo, pero no está en ejecución, es decir, cuando está en la cola de ejecución, que es el paso previo, ahí donde dice nuevo, perdón, donde dice la cola listo. Fíjense que están los cuadritos rojitos que representan a los diferentes procesos que están almacenados ahí. En el estado bloqueado, que es en esa parte de abajo, que es cuando o se sabe que el hilo o el proceso requieren un recurso que aún no está disponible, lo pasa al estado bloqueado. En el estado nuevo y finalmente el estado terminado. El estado terminado es cuando ya salió de ejecución y lo saca. Y el estado nuevo es un proceso que acaba de ser recién creado. Entonces, estos son los diferentes estados por los que pasa un proceso. Un proceso puede ser suspendido. Es decir, un proceso se suspende cuando otro proceso con mayor prioridad le manda una señal diciéndole para tu ejecución. Ojo, eso no necesariamente significa que el proceso esté esperando por cosas. Significa simplemente que al proceso le llega una señal que le indica que tiene que detener su ejecución por alguna razón. Profe, permiso. Díganme, Carlos Castillo. ¿Qué es lo que lleva a un proceso de ejecución pasar a bloqueado? Me refiero a qué clase de eventos. Digamos un signal, un printf, un scanf, mejor dicho, Realmente ese tipo de cosas. un PNF y un SNF son operaciones que le mandan una señal al sistema operativo y el sistema operativo puede mandar interrupciones a los procesos. Recuerda que en orden de jerarquía, por encima del proceso está el sistema operativo. El proceso operativo puede enviar señales. Por ejemplo, yo en este momento tengo mi computadora full de cosas. Tiene PowerPoint, tiene Acrobat, tiene un compilador, tiene el servidor web está levantado. O sea, tiene un montón de cosas en mi computadora ahorita. Pero si yo le aprieto el botón físico de apagar, o le doy a apagar, y le digo, sí, apaga de todos modos, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer el sistema operativo? El sistema operativo le manda un sync-in al proceso init, que es el proceso padre que por lo menos en Linux. Y este proceso le manda una señal a todos sus hijos, es decir, le manda una señal a Acrobat, al navegador, al compilador, lo que tenga ejecutándose en su computadora. Exactamente. El sistema operativo le manda señales a los procesos de muerte. O sea, termínate. En este caso, pues, este es un caso extremo, le dice termínate y el proceso hace las cosas que se le indiquen cuando lo mandan a terminar. De repente grabar memorias caché,
grabar cosas al dispositivo, etcétera, ¿no? Profe, disculpe, ¿puedo hablar un poquito más de lo que no se escuchó bien ahí cuando usted comenzó a hablar? Cuando el sistema operativo envía una señal, cuando el sistema operativo le envía una señal a los procesos hacen las cosas que se les mande a hacer cuando reciban esa señal. Por ejemplo, Word le manda la señal de terminación, entonces él graba lo que tiene, lo graba en una caché, salva los archivos temporales, etcétera, y se termina. O sea, fue abortado. Esa es una de las razones por las cuales, una de las posibles causas por las cuales un proceso pasaría del estado de ejecución al estado determinado. ¿Okay? Pero también yo le puedo mandar una señal de interrupción, de pausa a un proceso, porque voy a meter un proceso con mayor prioridad. Por ejemplo, la ejecución de un antivirus, por ejemplo. Entonces, lo paso de aquí para acá bloqueado. Entonces, el proceso sale de ejecución y pasa a un segundo estado. ¿Sí? Esas son las razones por las cuales un proceso podría salir de ejecución antes de que se le termine el tiempo. Por supuesto, si se le termina el tiempo, recuerda que estos son por unidades de tiempo. A un proceso se le pueden dar 200 milisegundos. Y en esos 200 milisegundos él hace todas las operaciones que pueda. Pero cuando se le terminan los 200 milisegundos, ¿qué ocurre? Vuelve al estado de listo. Vuelve al estado listo y vuelve a la cola de listo. ¿Hasta cuándo? Nada, hasta que le toque otra vez Hasta entrar que en el sistema ejecución. operativo decida que a ese proceso le toca trabajar y lo saca de esta cola y lo mete en el estado de ejecución. ¿Sí? Eso ocurre cuando se termina el tiempo, pero el paso de este para acá podría ser antes, porque el sistema operativo podría enviar una señal al proceso que tenga ejecución y decirle, señor, yo a usted le di 200 milisegundos, pero necesito que se salga ya. ¿Por qué? Porque viene un proceso con mayor prioridad, porque ocurrió una interrupción del sistema operativo, etcétera, cualquier cosa. Entonces, lo saco de aquí y lo mando para acá. ¿Cuál es el detalle ahí? ¿Cuáles son los problemas? El problema es que la programación interna de los hilos y de los procesos tiene que ser hecha con tal cuidado que no importa en qué estado está el proceso, si está en ejecución, si están listos, si están bloqueados, sean consistentes, los datos sean consistentes. Así que si yo lo tuve que sacar de aquí y meterlo para acá, este señor no haya quedado, por ejemplo, haciendo una media suma. Si yo lo saqué y quedó con media suma hecha y monté otro hilo de ejecución y ese hilo de ejecución toma datos de los valores originales del anterior, cuando el que estaba haciendo media suma vuelve a la ejecución, a lo mejor los datos con los que le estaba sumando ya están alterados, pero él no lo sabe. A lo mejor la cuenta donde él tenía que sacar el dinero ya le quitaron la plata, pero él no lo sabe. Él lo único que sabe es que cuando él verificó la cuenta quedaban 100 bolívares o 100 dólares y ahora él tiene que retirar 80. Eso es lo único que él sabe. Y cuando él pasa para acá, él queda como dormido, pues como suspendido en el tiempo. Cuando vuelve a ejecución, él regresa al último estado en que él estaba. Su registro de ejecución queda en el último estado en que él estaba. Quedan como zombies. ¿Recuerdan esas películas donde una persona queda congelada y viaja por el tiempo y cuando revive o está catatónico y cuando revive cree que está en el último instante? ¿Han visto eso en las comiquitas, en las películas, en las series? Exactamente pasa lo mismo con los procesos y con los hilos. Exactamente pasa lo mismo. O sea, cuando usted lo saca de aquí y lo pone para acá, lo último que él sabía es los estados de sus variables. Cuando usted lo saca de listo y lo vuelve a poner en ejecución, él retoma los estados de sus variables como si estuviera exactamente en el momento en que lo quitaron, pero puede ser que las condiciones hayan cambiado. Entonces, la programación multihilo y la programación multiproceso tienen que coordinarse bien para evitar que el hecho que un hilo o que un proceso salga de ejecución no afecte la veracidad del sistema, es decir, no implique que el sistema va a estar en un estado inconsistente. ¿Me explico? Claro, o sea, tienes que bloquear el recurso de tal manera que no sea usado por el otro hilo o el otro proceso, pues, antes de que éste lo suelte. Por ejemplo, esa es una de las cosas que tiene que hacer, pero tiene que hacer un montón de otras cosas más. Entonces, fíjense, otra forma que hacen los sistemas operativos, pero ya esto es tema de sistema operativo, no de lenguaje de programación, es que yo no necesariamente lo tengo que tener en la cola de listo o en la cola de bloqueado. Puedo tenerlo en una cola de suspendido. Entonces,
La diferencia fundamental es que no lo tengo en memoria, sino que lo paso a memoria secundaria. Entonces lo llevo a disco y después lo saco de disco y lo traigo para acá. La única diferencia es en dónde yo estoy almacenando el proceso que acabo de suspender. ¿Okay? Entonces puede estar aquí, aquí en rojo, lo que se está interpretando es que está suspendido, pero está en disco. Y cuando ocurre algo, lo saca de disco y lo vuelve a traer a la vida. Pero ya estos son temas de sistema operativo. En realidad, desde el punto de vista del lenguaje, nosotros lo que nos interesa es esto que está aquí. Desde el punto de vista del lenguaje de programación, vamos a tener instrucciones para nuestros programas que nos permiten indicar cuándo un proceso tiene que pasar de ejecución a listo. A lo mejor no lo hacemos nosotros, ojo. A lo mejor lo hace directamente el sistema operativo, pero nosotros tenemos que tener instrucciones que nos permitan lidiar con los efectos secundarios de esto. Es decir, cuando no me importa que el proceso esté aquí, o esté aquí, o esté aquí, porque la memoria la memoria es privada. Entonces, claro, si cada uno tiene su memoria, el hecho que yo esté aquí, o esté aquí, o esté aquí, no afecta en nada, porque nadie se va a meter con mi memoria. Pero si mi memoria es compartida, es decir, yo estoy utilizando recursos compartidos, todos los hilos están viendo una misma variable, están viendo un mismo valor en un dashboard, están viendo el mismo buffer de entrada y salida, etc. Si la variable es compartida, entonces sí tengo que tener instrucciones que me permitan asegurar que la interacción entre los diferentes hilos va a dar un resultado correcto. Porque si yo no me garantizo eso, los resultados pueden ser incorrectos. Y además, una regla en programación, si pueden ser incorrectos, en algún momento van a ser incorrectos. Entonces, lo que hay que hacer son las instrucciones adecuadas para que los resultados, para garantizar que los resultados sean correctos. Entonces, bueno, esas instrucciones, una de esas instrucciones se llama, se hacen a través de señales, se utiliza una tecnología llamada semáforo. Eso permite, utilizando semáforos, que dos o más procesos puedan ponerse de acuerdo para utilizar un determinado recurso con la seguridad de que mientras yo lo tenga que utilizar, otro no me lo vaya a cambiar. ¿Okay? Así de simple. Es decir, si dos personas estamos utilizando un mismo recurso físico, entonces yo me quiero asegurar que cuando yo lo esté utilizando, el otro no me lo vaya a alterar, no me lo vaya a cambiar, no me lo vaya a sumar, no me le vaya a restar, no le vaya a hacer nada. Yo me tengo que coordinar con los otros procesos y con los otros y los de ejecución. ¿Cómo me coordino? Ahí sí viene la parte que es propia del sistema de lenguaje de programación. Las herramientas para hacer eso, la primera herramienta que vamos a llamar se llama un semáforo. Yo simplemente, hay una variable especial que se llama un semáforo, y ese semáforo yo le doy unas condiciones, y cuando yo lo estoy utilizando, yo resto 1 del semáforo, y cuando yo lo libero, le sumo 1 al semáforo. ¿Qué pasa si el semáforo es 0? El semáforo es una variable natural, no puede tener valor negativo. Entonces, si yo voy a un semáforo y el semáforo tiene valor 0, yo no le puedo restar nada, porque daría -1 y eso es inconsistente. Entonces, yo tengo que esperar hasta que alguien le sume 1 al semáforo. ¿Qué se gana con eso? Sincronización entre los procesos, ¿Y cómo se sincroniza, Juan Pablo? esperando a que ese semáforo tenga un valor mayor a 0. Exactamente. ¿Y cuándo el semáforo tiene un valor mayor a 0? Cuando otro proceso libere el uso del semáforo o le sume 1. Exactamente. Cuando otro proceso le sume 1 y otro proceso le va a sumar 1, solamente cuando el otro termina de hacer lo que estaba haciendo con el recurso compartido. ¿Okay? ¿Qué pasa con ese proceso o con ese hilo si yo voy al semáforo para utilizar un recurso y el semáforo está en 0? ¿En qué estado debería quedar yo? Bloqueado. Exactamente. Porque en ese momento no es que yo no estoy haciendo nada. Yo quiero hacer algo, pero en ese momento no puedo hacer nada. Hasta que no se libere el semáforo, no puedo hacer nada. Entonces, lo más lógico que sería que ese proceso o ese hilo de ejecución nunca pase al estado de ejecución. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer nada si no tiene el recurso disponible. Exactamente, porque si usted lo pone en el estado de ejecución, ¿qué va a suceder? Va a malgastar el uso del
CPU porque realmente no va a poder hacer nada. No espera activo. Exacto. Espera en la cual yo todo el tiempo voy a estar tratando de restarle algo al semáforo y el semáforo no se deja restar nada porque está en cero. O sea, se bloquean los procesos. Claro, el proceso se tiene que bloquear porque el proceso no puede continuar porque el semáforo está en cero. Y el proceso necesita que el semáforo tenga un valor mayor a cero para poder él hacer uso del recurso. Mientras el semáforo está en cero, él no puede hacer uso del recurso. Ese recurso puede ser cualquier cosa, ojo. Puede ser el impresor, puede ser el teclado, puede ser una variable, puede ser un registro de una base de datos. El recurso puede ser cualquier cosa. Pero el punto es que yo quiero hacer uso de un recurso, puede ser un arreglo que yo necesito ordenar y solamente lo puedo ordenar cuando se termine de llenar, por ejemplo. Entonces, mientras el semáforo sea cero, significa que todavía no se ha llenado el arreglo. Si no se ha llenado el arreglo, yo no puedo hacer nada porque yo necesito que el arreglo esté lleno para yo hacerle algo. Por ejemplo, ordenarlo. Y como yo no puedo hacer nada, entonces no tiene ningún sentido práctico que usted no pueda hacer nada y usted esté aquí. Porque si usted está aquí, ¿qué va a pasar? De nuevo, Adaya tiene razón con lo que escribió hace media hora. Si está aquí, va a perder ciclos de procesador, porque va a esperar los 200 milisegundos que usted le toca en vano, porque el semáforo no va a estar en cero, usted no va a poder ordenar el arreglo, y cuando se le consuman los 200 milisegundos, se finalizó el tiempo y usted vuelve al listo. Y si después de listo le vuelve a tocar el tiempo, vuelve a pasar por acá y todavía no han liberado el semáforo, otra vez va a estar ociosamente esperando un tiempo. Por eso, ese es uno de los ejemplos en los cuales es mejor que el proceso o hilo pase al estado bloqueado. Porque yo trato de usar un semáforo, el semáforo todavía no está libre, voy a estado bloqueado. Cuando ocurre el suceso, entonces a mí me ponen en la cola listo. De manera que, ok, ahora el semáforo sí está en cero, sí tiene un valor mayor a cero, perdón. Entonces yo voy a estado de ejecución, le resto uno al semáforo, me adueño el recurso y empiezo a hacer mis instrucciones. ¿Lo vieron? Profe, y hay semáforos que sí, que no sean binarios, es decir, que sí puedan tener valores negativos. No. El semáforo por definición es un valor mayor que cero y tú lo utilizas siempre que el valor sea mayor que cero. ¿Okay? Es una condición del semáforo. Lo que puede haber es semáforos que solo sean valores 0 y 1. ¿Qué significa que el valor sea 0 o 1? ¿Qué significa eso? Que hay un solo recurso. Que hay un solo proceso que puede usar el recurso al mismo tiempo. Entonces, el que tome el semáforo le resta 1, el semáforo queda en 0 y ese que pudo restarle 1 va a usar el recurso, llámese como se llama el recurso. Y después que él lo termine de usar, le mete 1 de nuevo al semáforo. Entonces, en la competencia, otro hilo o proceso, el primero que llegue va a poder utilizarlo. Ahora, hay semáforos que no son 0 y 1. Hay semáforos que simplemente son mayores que 0. ¿Qué significa? Que hay en procesos que pueden utilizar el recurso al mismo tiempo. Claro, que yo puedo tener varios hilos o procesos. Cristian, la idea del semáforo y el bloqueo es simple. Cuando tú tienes un proceso que está haciendo cosas, tú tienes un hilo de ejecución que hace cosas, que ejecuta partes de un código. Pero para ejecutar partes del código, tiene que estar seguro, por ejemplo, que él puede tomar un registro de la base de datos. Te lo voy a ilustrar con un pequeño segmento de código. Ya que mi máquina está muy lenta. Déjame ir a Visual Studio Code. Hacen unas cosas allí. Fíjense como mi pobre máquina no aguanta la pena, pobrecito. Ok.
Suponte que tienes un segmento de código que hace esto. Tienes un hilo o un proceso que se llama modificar base de datos. Y en ese proceso que se llama modificar base de datos, ¿okay? Tienes esta situación. ¿Okay? Si el registro de la base de datos está libre, entonces supongamos que aquí le paso como parámetro X, si el registro X de la base de datos está libre, entonces hago cosas. ¿Sí? Suponte que esto que está acá, esto toma. Esto toma 500 milisegundos. Y suponte que cuando un proceso pasa al estado activo, el sistema operativo le da 100 milisegundos a cada proceso. Supongamos por un momento que todo es instantáneo, es decir, que pasar de una cola a la otra es instantáneo, etc. Entonces, si tú tienes ese proceso aquí y pasa a ejecución, ¿cuántas veces necesitas entrar y salir de ejecución? 5 veces. Porque dura 500 milisegundos. Entonces, si él tiene el proceso, él va a durar 500 milisegundos. Ahora, supongamos que tengo varios hilos que necesitan hacer esto mismo. Necesitan hacer exactamente esto. Y se están ejecutando de manera concurrente. ¿Cómo haces tú, suponiendo que solo uno puede utilizarlo? Bloquearlo. Yo tengo que tener un semáforo. Tengo un semáforo llamado S. Entonces yo digo S.wait. Ese punto wait, ¿qué hace? Espera la liberación del semáforo. Y si el semáforo tiene Ajá. disponibilidad, pues le resta 1. Exactamente. Él verifica si el semáforo S tiene un valor mayor que 0, le resta 1 y te permite pasar. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si este semáforo no tiene un valor mayor que 0? Espera que tenga un valor mayor a 0. Te queda pegado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy aquí en ejecución y estoy en esta instrucción de aquí, en esta exactamente de aquí, ¿sí? En esa instrucción estoy ahí. Y estoy en ejecución, ¿qué va a pasar con mis 100 milisegundos? Que me da el sistema operativo. Se habrán acabado, ¿no? Se van a consumir. ¿Y qué pasa cuando se me terminen mis 100 milisegundos? Y todavía no me han liberado el recurso. Habría que mandarlo o a bloqueo o a espera. Sí, en espera. Entonces, ahí tienes la respuesta de tu pregunta. Si no ha ocurrido el evento, ¿qué pasa si tú lo pasas a listo? Va a ser el mismo proceso, no, va a llegar a ejecución y va a ser lo mismo, está en ejecución y sigue estando en 0 y vuelve a pasar a listo y luego de nuevo a ejecución, ¿no? Estaría en un bucle hasta que sí esté lista lo que se estaba buscando. ¿Cuál es la consecuencia negativa de eso? Que se está perdiendo tiempo en ese proceso, en ese rebote de aquí para allá, de allá para acá. Sí, se estaría gastando tiempo en recursos del computador. ¿Por qué? Porque estaríamos gastando en acciones que no están teniendo efecto. Que no se pueden ejecutar. Sencillamente estás ahí y no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada simplemente porque estás pegado aquí.
Estás pegado aquí y no puedes hacer nada hasta que no se desbloquee el semáforo. Por eso, cuando tú mandas al semáforo, entonces se levanta una señal y en lugar de estar en esta cola, estás en esta cola. Ok, ¿y en qué momento sale del estado de bloqueado? ¿Es por tiempo o es cuando ya le llegan los datos? Cuando Cuando ya ocurre, tiene lo que necesita. ¿Mm? cuando se libera el semáforo, el proceso vuelve a listo. Ok, ¿y qué libera el semáforo? Otro proceso. Recuerda que hay varios procesos igualitos a estos, que son copia de este, son clones, se están ejecutando todos al mismo tiempo con el mismo código. ¿Sí? Y el segundo proceso no está aquí. El segundo proceso, ¿dónde estaba? Estaba aquí, haciendo cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que le llegaron los datos. No, el otro proceso está haciendo cosas. Este proceso está pegado aquí, porque no se ha liberado el semáforo. El otro proceso fue el que tomó el semáforo y está haciendo cosas. ¿Cuándo termina él? Bueno, entiendo que él termina cuando termina la ejecución como tal. Ajá, perfecto. Modificó los registros, hizo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. ¿Y qué hace después? Llega ese signal y le manda la señal al primer programa. No le manda la señal a este programa, manda una señal al semáforo y con esa señal los que estén esperando son pasados a listo. ¿Qué pasa entonces cuando se le dé play y pase el primer proceso de esta cola a ejecución? ¿Qué pasa cuando este lo pase a ejecución? Se empieza a ejecutar esto. Ok, si lo paso a ejecución, como ya tengo los datos, ya puedo hacer la ejecución directamente. Llegar hasta el final ¿Cuáles del, datos tiene? ¿Cuáles datos tiene? los ¿Qué fue datos lo que que había sucedió? pedido. ¿Mm? Los datos que había pedido de la base de datos, en este caso. No los datos de la base de datos. No es eso lo que ocurrió. Entra el semáforo, ya puede Claro, pasar. está el semáforo. Lo que ocurrió fue que el otro proceso liberó el semáforo y cuando pasaste esta ejecución, este ya no se pega aquí. Él estaba bloqueado ahí. Pero ¿qué pasa cuando el otro liberó el semáforo? Ya estaba listo el proceso. Este de aquí, de abajo. Y Ajá. cuando el señor libera el semáforo y este viene a ejecutar, ¿qué pasa aquí? Él estaba bloqueado aquí. Se ¿Qué le pasa suma el ahí? semáforo. Se le suma ¿Ah? el semáforo. Se le suma el Claro, contador del semáforo. sale de aquí y entra aquí. Pero ocurren dos cosas. Primero, que él entra aquí. Y segundo, que el semáforo, ¿cómo queda ahora? El semáforo debería quedar con el. Para ver, se le sumaba 1, si no me equivoco. Ah, bueno, el semáforo debería seguir en 1. No, señor. El semáforo empieza su actividad en 1. Ajá. Cuando él Debería. entró, que está pegado aquí, cuando él estaba bloqueado aquí, ¿qué valor tenía el semáforo? ¿Por qué él estaba bloqueado ahí? Estaba bloqueado porque había llegado a 0. ¿Y por qué estaba en 0? Porque ya había gastado todo el tiempo que había utilizado, No tiene nada que ver. que No tiene necesitaba. nada que Que ver le con el daba. tiempo. ¿Mm? No tiene nada que ver con el tiempo. Porque hay interacción Cuando en usted el. arranca el programa, el semáforo vale 1. ¿Cuándo el semáforo vale 0? Cuando está bloqueado. ¿Y quién lo bloquea? El sistema operativo. No, señor. A ver, Entonces, ¿alguien tiene la misma duda? Cuando se haga un wait, dice Adaya. Perfecto. Cuando este semáforo S pasa de 1 a 0, ok, cuando llega el wait.
cuando alguien es capaz de hacer el wait. Este señor hizo el wait y empezó a ejecutar estas instrucciones. Y luego este señor quiso hacer un wait. Pero ¿qué pasa cuando él quiere hacer wait? No puede porque el otro, porque está bloqueado y porque el otro ya está en proceso. No puede porque el otro tomó el semáforo. Ujú. Ajá. ¿Cuánto tiempo va a estar él esperando aquí? Hasta que el otro termine con sí, hasta que el otro termine y llegue al signal. Hasta que hasta que otro proceso haga esta instrucción. El signal. Ah, ¿Y qué ocurre cuando alguien haga un signal? Los que están bloqueados pasan al estado listo. Y cuando les toque ejecución, ¿qué van a hacer? el primero que entre va a ser wait para bloquear a los otros. Lo que entre va a ser wait para bloquear. Ok. Vale, creo que estoy entendiendo. Pueden ver el semáforo como si fuera una bandera. O sea, tengo una banderita y el que tenga la bandera es el que puede hacer las cosas. El que no la tenga no las puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la instrucción wait? En apropiarse de esa bandera. El que la tome es el que puede ejecutar cosas. El que la tome. El que no la tome tiene que esperar ¿a qué? A que otro la libere. A que otro la libere. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por un error de programación yo comento esto? Todo estaría bloqueado y nunca se liberaría el proceso, nunca se activaría el semáforo. Nadie podría entrar a esa ejecución y se quedaría guindado. Bueno, mejor dicho, ninguno de los procesos trabajaría, ¿no? Si yo tengo varios procesos e hilos, solo el primero pudo tomar el semáforo. Porque además recuerden que el código es igual, todo es un clon, o sea, en realidad todos están ejecutando el mismo código. O sea, si el error es así y yo tengo dos procesos ejecutándose al mismo tiempo, uno tomó el wait y el otro se va a quedar pegado aquí, este va a poder actualizar la base de datos, pero como nunca libera el hilo, ni siquiera él, si vuelve a entrar, va a poder hacer nada, porque se quedaría pegado aquí. ¿Lo ven? Este mismo proceso se quedaría pegado si él vuelve a hacer el wait. ¿Por qué? Porque él hizo un wait, pero no lo liberó. ¿Qué pasa si a mí no me importa el registro en la base de datos? Es decir, que por mis condiciones de programación, yo estoy seguro que no me voy a estar afectando los registros unos con otros, sino que cada hilo va a tener una parte disjunta del universo. Unos van a trabajar en una parte, otros en otra y no los voy a afectar. ¿Qué pasaría en ese caso? Podríamos ignorar los semáforos. Podríamos trabajar sin el semáforo. Podríamos trabajar sin semáforo. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, si lo que quiere hacer el proceso es nada más una lectura, entonces no habría falta semáforo porque él no va a modificar el recurso. Por ejemplo, es una lectura, por ejemplo. O si estoy trabajando con unas matrices y estoy tomando valores de las matrices para hacer operaciones en mi programa, por ejemplo. Entonces, o sea, no necesariamente estamos hablando en un contexto de bases de datos, podemos estar hablando en diversos contextos. ¿Sí va? No necesariamente tiene que ser entrada y salida clásica, no tiene que ser una base de datos, ni un teclado, ni una impresora. Podemos estar hablando de un cómputo donde yo estoy multiplicando dos matrices y bueno, una matriz se está llenando al mismo tiempo que otra se está calculando. Entonces, si yo estoy seguro que la operación no va a tener problemas por el acceso simultáneo a la memoria, yo puedo hacer lo que ustedes están viendo en pantalla. Sencillamente puedo, ¿cómo se llama? Ignorar los semáforos
y que todo el mundo le den su tiempo de procesador. El detalle está en que la vida no es tan sencilla. Con muchísima frecuencia, usted requiere que haya coordinación entre los hilos de ejecución. ¿Por qué? Porque usted puede tener muchos hilos de ejecución, muchos procesos que estén trabajando de manera simultánea sobre valores de la memoria, y nosotros como programadores, las condiciones de operación del programa las definimos en las variables. Es decir, una variable me indica cuando algo se finaliza. Por ejemplo, un while. Un while depende del valor de una variable. ¿Sí? Entonces podría ser que muchos hilos estén ejecutando el mismo while, pero si es la misma variable y es la misma memoria la que yo estoy con una condición, podría ser que un ciclo de un hilo altere el valor de un ciclo del otro, que la asignación de un valor ahí en un hilo altere eso en otro hilo. O sea, pueden ocurrir situaciones muy complejas. Entonces, por eso tengo que tener instrucciones que me permitan coordinar la ejecución de los hilos. Ahora, si a mí no me interesa que los hilos trabajen de manera coordinada, pues sencillamente yo puedo tener tantos hilos de ejecución como quiera y que todo el mundo haga lo que quiera. ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con tener muchos hilos de ejecución al mismo tiempo en el mundo moderno? Reducir Mayor los velocidad. tiempos de ejecución de los programas, porque tienes varios hilos, o sea, ejecutas varias cosas al mismo tiempo. Porque puedo ejecutar varias cosas al mismo tiempo, puedo utilizar de manera simultánea todos los procesadores de los que disponga. Y el tema... No mantener el procesador ocioso. Claro, tú evitas tener procesadores ociosos. Porque si tú tienes una máquina quad-core, octal-core, te tiene no sé cuántos núcleos, y las máquinas modernas son así. Incluso los celulares modernos son así. Una máquina de baja gama moderna tiene 4 núcleos en un solo procesador. Ahora, si además de eso es de 4 procesadores y cada procesador tiene 4 núcleos, tienes 16 núcleos. Es más, si son mini núcleos, si son microkernel, si son mini núcleos, perdón, arquitectura de núcleos pequeños, tú puedes tener 16 núcleos en cada procesador. Entonces puedes tener una máquina que, sin ser una máquina masivamente paralela de $1 millón, o sea, una máquina que tenga 16 procesadores, 32 procesadores. Eso en el mundo moderno es perfectamente factible. Un celular puede tener 32 núcleos, perfectamente factible. Entonces, el sistema operativo de ese celular va a ser más eficiente si no tiene núcleos ociosos, si utiliza la mayor cantidad de núcleos posibles al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Se trata de aprovechar al máximo los recursos que te está dando la plataforma. Y por eso los lenguajes de programación modernos tienen instrucciones para que tú puedas tener múltiples hilos de ejecución para solucionar el problema que tú tienes. ¿Por qué? Porque eso te permite utilizar la plataforma de una manera mucho más eficiente. ¿Me explico? Entonces, bueno, esta es la introducción a los semáforos, ¿ok? La idea es que el semáforo mantiene una cola como esta que está acá, como esta que está acá, y se hace una por cada semáforo. Los procesos que están esperando por un semáforo pasan para acá. Y la importancia de eso es que no están ocupando tiempo ocioso, sino que son mucho, pero mucho más eficientes. Si cada hilo, si tú tienes 10 hilos de ejecución y solo uno puede obtener un semáforo, y tienes 9 hilos bloqueados y no incorporas esto, no haces semáforos, son 9 hilos que van a estar por aquí y van a hacer un busy wait. No saben que tienen que esperar, no van a poder hacer nada porque no lo pusiste en formato de semáforo, sino en formato de variables, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, en lugar de utilizar un semáforo llamado S, que es la forma correcta de hacerlo, tú preguntas por una variable X. ¿Sí? Preguntas por una variable llamada X. Entonces, si X es mayor que 0, entonces primero X le restas 1. ¿Sí? Bueno, aquí no, vamos a usar otra variable, la variable C de contador. Si C mayor que 0, entonces C menos menos, olvídense del semáforo, no voy a usar semáforos en esta versión. Y luego C más más. Recuerden que es el mismo.
Supongan que tengo esta situación. Recuerden que yo no hice varios códigos iguales. Yo tengo un solo código, pero mediante instrucciones del programa, hago que ese código se ejecute de manera simultánea 2, 4, 8, 20 veces. ¿Ok? 100 veces. Entonces, supongamos que tengo dos instancias de ese código. Son estas dos. Es más, supongamos que tengo n instancias de este código. Esta es la enésima instancia del código. Y se están ejecutando todas al mismo tiempo. Supongamos que todo va bien y la primera instancia del código, digamos esta de aquí, agarra la variable c y la agarra mayor que 0 y le resta 1. ¿Qué pasa cuando este entre en esta instrucción? Queda en espera. No queda en espera, simplemente este código no se ejecuta. Más, la forma correcta de hacerlo no es if, sería un while. Esperar hasta que sea mayor que 0 y entonces borrar, restarle 1. Entonces restarle 1. Esta es la equivalencia correcta. ¿Qué pasa con este primer hilo de ejecución? Que este primer hilo de ejecución agarra a C en 1, le resta 1, ahora se vale 0, salgo del while y hago lo que voy a hacer. Y después le sumo 1. ¿Qué pasa con estos hilos de ejecución? Cuando les toque ejecutarse, se van a quedar en espera activa, malgastando el procesador y los otros recursos que puedan estar utilizando. Sí, señor. Se va a quedar en espera activa, un busy wait. ¿Por qué? Porque C no es mayor que 0, entonces se queda pegado ahí. ¿Hasta cuándo? Ojo, y Hasta que C sea no mayor que solamente 0. esto, todos estos señores, todos estos hilos, N hilos, ¿hasta cuándo? Hasta que C sea mayor que 0 y sea su turno de ejecutarse. Hasta que este señor termine de hacer todo lo que él iba a hacer y después haga C++. Y cuando él haga C++, alguno de estos, ¡pum! Le va a tocar, la va a agarrar y le va a restar 1. Y entonces, ¿qué va a pasar con este? El while se queda. Espera activo. Igual se va a quedar pegado Igual. otra vez. Efectivamente, el while se va a quedar pegado otra vez. ¿Cuál es la parte mala? Que como usted no usó semáforos, esto conceptualmente puede parecer correcto. Desde el punto de vista de programación podría parecer correcto, pero esto es lo peor que hay. Esto es lo peor que hay. ¿Por qué es tan malo? Porque si la variable C es compartida entre todos y yo la estoy usando para controlar la ejecución del programa y no estoy usando un semáforo, estos señores nunca van a pasar a esta cola. Siempre van a salir de aquí para acá y de aquí para acá. Y cuando les toque, van a seguir en el while, van a estar 100 milisegundos haciendo un while inútil y después van a venir para acá y después van a venir para acá. Si yo hago un semáforo y hago las instrucciones del sistema operativo de manera correcta, se va a aparecer baja esto. Y, aquí. Se mantiene una cola de proceso en espera para el semáforo, que es el equivalente a esta lámina. A esta lámina. Se mantiene una cola de espera para ese semáforo. Es más, no hay una sola cola de bloqueado, hay varias colas de bloqueado. Por cada semáforo hay una cola. Cuando se libera un semáforo, entonces van pasando los que están en esa lista y se van ejecutando. ¿Okay? Aunque, repito, aunque esto pueda parecer correcto desde el punto de vista de programación, es una mala práctica, porque estás haciendo un busy wait que está ocupando recursos de manera innecesaria. Y no es solo eso, sino que en el mundo moderno, por ejemplo, en los celulares o en los laptops o en las tablets,
hacer eso no solo te está consumiendo el procesador, te está consumiendo batería. O sea, estás gastando recursos de manera innecesaria. ¿Ven la importancia de estas cosas? Por eso es que estos conceptos existen en los lenguajes de programación. Entonces ahora vamos aquí. Tú lo que tienes es que sincronizar. ¿Ok? Los procesos son creados por el sistema operativo, pero las instrucciones para crear procesos las puede hacer el programador. Ustedes tienen instrucciones en lenguajes como C, como lenguajes como Java. De hecho, la instrucción se llama fork, que permiten crear procesos. Y lo que crea es una copia del proceso actual. Y crea la copia del proceso actual y entonces, bueno, empieza a ejecutar un clon de tu proceso. Si el clon de tu proceso está haciendo cosas que tú no querías que se repitieran, no hagas un fork, porque el fork es una copia, es una copia absoluta de tu proceso. ¿Okay? Ahora, los procesos tú les puedes dar prioridades, a los procesos tú les puedes dar instrucciones, a los procesos tú les puedes mandar señales. Tú puedes hacer un proceso maestro que tenga procesos esclavos y a los procesos esclavos mandarles una señal de terminación, que es, por ejemplo, lo que sucede cuando en Word tú mandas a cancelar una impresión, por ejemplo. ¿Okay? Ese proceso es una bifurcación en términos de lenguaje de programación, es bifurcación, y en términos de instrucciones es la instrucción fork. Es también una bifurcación, es equivalente en inglés. ¿Okay? Un hilo es el equivalente a un proceso para el sistema operativo, pero dentro de un solo proceso. Un hilo no tiene un identificador de procesos único, ni tiene una memoria aparte especial. Un hilo de ejecución es una forma en que se ejecuta un programa que te permite tener varias partes del programa en ejecución simultánea, ¿okay? Compartiendo una parte de la memoria del proceso. ¿Para qué se utilizan los hilos? Bueno, básicamente para multiprogramación, para hacer cosas que se ejecuten en simultáneo, para ganar tiempo de ejecución, por ejemplo, en la programación orientada a eventos, los lenguajes de programación modernos como C# y otros lenguajes de programación, por ejemplo, en una interfaz en un PC, hay hilos de ejecución que se están haciendo todo el tiempo. Por ejemplo, ustedes están escribiendo en Word y escriben una palabra mal, ¿qué sucede? Word subraya la palabra, dice José Guzmán. ¿Ok? ¿Quién subraya la palabra? El autocorrector. ¿Quién? El autocorrector. ¿Y quién es el autocorrector? El autocorrector es un hilo que se está ejecutando, en background se está ejecutando y está pendiente de lo que tú escribes. Y cuando escribes algo mal, el tipo lo corrige o lo señala. Cuando tú estás usando Word, hay como 7 hilos de ejecución de manera simultánea que están haciendo cosas por ti. En el mismo programa. Cuando tú cierras Word, cerraste el autocorrector. Pero el autocorrector es un hilo de ejecución que se levanta. No solamente está el autocorrector, están los de formato visualización, los de ejecución de videos. Hay un montón de hilos de ejecución que hacen las cosas al mismo tiempo, que están ejecutándose al mismo tiempo que tú estás escribiendo, que digamos es lo fundamental que tú haces en Word. Entonces, eso es un ejemplo tangible, visible, de uso de hilos de ejecución. Todos están al mismo tiempo ejecutándose. ¿Ok? Hay un hilo que está pendiente de lo que tú estás escribiendo. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa cuando tú le das clic a un botón? Por ejemplo, al botón de subrayar o al botón de negritas. Hay una parte del código que está programada de manera tal que dice, si me hacen clic, entonces yo voy y lo que esté puesto, lo que esté marcado en la pizarra lo pongo en negrito. Eso es lo que hace tu programa. Entonces, hay un hilo de ejecución que está ejecutando eso, otro hilo de ejecución que está ejecutando otras cosas. El autocorrector es un hilo de ejecución, el antivirus que se corre es un hilo de ejecución. O sea, las macros son un hilo de ejecución. Hay un montón de hilos de ejecución. Y hacerlo permite, como lo dice esta lámina, incrementar el rendimiento del procesador de manera muy, muy considerable. ¿Ok? Estas cosas que están aquí, iconos, botones, etcétera. Exactamente lo que les acabo de mencionar.
los sistemas operativos, bueno, los lenguajes de programación en realidad tienen instrucciones de código que permiten crear procesos y permiten crear hilos también. De eso vamos a ver en lenguaje C, cómo manejar hilos de ejecución en lenguaje C, y posteriormente vamos a hacer una práctica en lenguaje Java. Y el microproyecto para ustedes, ya se lo pondré la semana que viene, que es un microproyecto hecho en Java. ¿Ok? Yo tengo que cortar la clase a las 7:30, por vamos a adelantar un poquito aquí. Los hilos se crean, se terminan, se bloquean, se desbloquean utilizando semáforos. Pero vamos a ver la creación de hilos de ejecución, la vamos a ver directamente en OpenMP. Eso que ustedes están viendo allí es el material que suelo dar en lo que se llama los campamentos internacionales de supercomputación. Yo soy uno de los profesores habituales de esos campamentos, los damos en muchas partes del mundo. Y se trata de esto. Es un taller práctico sobre el modelo de programación OpenMP. Yo les voy a compartir por correo, será, o a través del WhatsApp, los PDF de esto. Lo que pasa es que hay personas que se han salido del grupo y no sé si van a continuar con la materia. Entonces yo estoy compartiendo el material por WhatsApp. Y si alguien se salió del grupo de WhatsApp pero todavía está en la materia, no va a tener acceso al material. Entonces, yo les pediría a ustedes que si conocen compañeros en esa situación, porque yo veo los teléfonos, pero no estoy seguro de quiénes son, excepto Alejandra Yanatacio, se salió del grupo de WhatsApp, pero no sé si se salió de la materia, porque tampoco vino al examen. Entonces, si alguien sabe de esos muchachos, si están en la materia todavía, por favor, le comparten el material. OpenMP es una serie de cláusulas de compilador que se utilizan para el manejo de hilos en lenguaje C. ¿Okay? Vamos a ver por qué es necesario el OpenMP, el OpenMP en los nuevos modelos de programación y cómo maneja el OpenMP la memoria compartida. ¿Okay? Les repito, dado que no voy a terminar esto porque me tengo que retirar en un ratito, yo les pregunto de una vez aquí en este foro si es posible que tengamos de nuevo una clase de 1:30 ya directamente de OpenMP el día jueves de esta semana. ¿Les parece posible? A las 5 igual. Igual, a las 5. Si es a las 5, sí. Por favor, póngalo por el chat. Alguien de los 22 que están en este momento, de los 21 que están en este momento, no puede. Bueno, interpreto que todos los que están en clase en este momento pueden, que son una buena cantidad. Todavía tengo 35 personas en la materia y tengo 21 en esta sala en este momento. Yo les voy a pasar de todos modos por el grupo para que el jueves a las 5:10 de la tarde hagamos este material de OpenMP. ¿Ok? Por el grupo les voy a pasar lo que necesito que instalen en sus máquinas para correr OpenMP. Si tienen Linux, no necesitan nada. Si tienen Windows, necesitan instalar el compilador GCC y la consola de GCC 2.4 o superior. ¿Okay? Si tienen Linux, ya el Linux por default trae el compilador GCC. Si no lo tiene, le hacen un install al compilador GCC y él va a instalar todo. Entonces, bueno, ¿para qué se utiliza OpenMP y para qué se utiliza estos modelos de programación distribuida en hilos? Bueno, una cosa que siempre tengo que decirle a mis estudiantes en programación distribuida y programación concurrente. A ustedes, nosotros, los profesores, le hemos enseñado desde que entraron en la carrera a que tienen que pensar en abstractos. Ustedes tienen que hacer programas y pensar en soluciones, en algoritmos que sean independientes de la plataforma. Es decir, no se casen con una plataforma particular. Sin embargo,
Cuando hablamos de programación concurrente y distribuida, tenemos que echar un paso atrás y decir, no, señores, no nos podemos olvidar por completo de la plataforma. Tenemos que pensar en la plataforma donde estamos ejecutando nuestro programa. ¿Por qué? Porque la plataforma no es lo mismo ejecutar un programa en una plataforma de 16 procesadores, en una de 32 procesadores, en una de 1 GB de RAM, una de 128 GB de RAM, en un clúster donde tengo acceso a 1024 procesadores, a un supercomputador donde tengo acceso a 100.000 cores. O sea, cada experiencia es diferente completamente. Y en general, estas técnicas están hechas exactamente para lo que ustedes ya descubrieron, que es hacer un uso eficiente de los recursos del procesador. Entonces, aquí en estas láminas, nosotros vamos a ver cómo hacer programas que hagan uso eficiente de los recursos del procesador. Entonces, en el mundo abstracto, en el mundo ideal, el diseño abstracto es fantástico porque, bueno, hacen algoritmos bellísimos que corren en cualquier programa y en cualquier lenguaje de programación y en cualquier plataforma. En el mundo real, sin embargo, tenemos que enfrentarnos a plataformas completamente distintas. Y entonces la misma idea, el mismo algoritmo, va a correr mal en dos plataformas distintas, porque en una plataforma tengo memoria compartida y tengo 4 procesadores, y en otra tengo un solo procesador. Entonces, lo que era bueno con varios procesadores es malo en un procesador y viceversa. Lo que es bueno en un solo procesador casi siempre va a ser malo en múltiples procesadores. Con lo cual, tengo que hacer operaciones y ejecutar instrucciones que efectivamente permitan ejecutar varios hilos de manera simultánea para hacer más eficiente el programa que estoy haciendo. Y ojo, eso no es solamente en supercomputadoras. Eso es porque las arquitecturas modernas, normales, son parecidas a lo que están viendo aquí en pantalla, donde tengo procesadores que tienen cores internos y tengo una memoria. Fíjense que aquí estoy hablando de 24 GB de memoria, pero si tengo solo 2 GB de memoria, el modelo es el mismo. Tengo un nodo físico donde puedo tener, por ejemplo, 2 procesadores y cada procesador tener 4 cores. Cuando yo creo hilos de ejecución, los hilos de ejecución pueden asociarse a cada core físico. Entonces no tengo ningún core ocioso. Todos los estoy explotando y todos los estoy usando. Esto que era algo raro en los primeros tiempos de la computación, hoy es absolutamente cotidiano. No solo que es cotidiano, sino que tú puedes en el teléfono tener memoria con 16 procesadores y cada procesador con 2 núcleos. Los procesadores ARM tienen 4 cores o hasta más. Y los ARM son los que se utilizan en todos los celulares del mundo en este momento. Entonces, ustedes tienen un celular en su mano, aunque sea de baja gama, como el mío. Yo en este momento tengo un celular de baja gama, un celular barato, pero ese celular puede tener un procesador de 4 cores. Pero cualquiera de ustedes podría tener en sus manos, sin ser supermillonario, un teléfono más o menos bueno, más o menos moderno, y ese tener 4 procesadores. De 4 por cada uno, tienes 16 cores en la mano, sin ningún problema. Entonces, en términos modernos, esto es la tendencia. Y en la lista de las 500 supercomputadoras que se publica mensualmente, las grandes, el top 500 que llamamos en términos de computación paralela y distribuida, por supuesto las computadoras son computadoras donde cada nodo de cómputo, tienes 1000 nodos de cómputo, pero además cada nodo de cómputo tiene 10.000 cores. Entonces, bueno, tienes una animalada de cantidad de cores que tienes que explotar. O sea, es estupidísimo hacer un programa en C que solamente explote un hilo de ejecución en una plataforma de esas. ¿Okay? Para que vean el efecto práctico de estas cosas, que esto no lo están estudiando solo por estudiarlo, que esto es una preocupación real. Voy a terminar estas láminas acá y este tutorial lo vamos a empezar aquí, la clase que viene. Vayan por favor leyéndolo, se los voy a pasar, es un PDF, se los voy a pasar por WhatsApp. Que es OpenMP y las ventajas de OpenMP. Y la parte de programación de OpenMP la vamos a empezar a ver, leanse ustedes esta parte, y la parte de programación de OpenMP la vamos a ver a partir de esta lámina, es decir, con ejemplos prácticos. Todas las instrucciones se las voy a dar por EMAN. Ya cambié de idea, no se las voy a pasar por WhatsApp.
Les voy a pasar las instrucciones por WhatsApp, pero estas cosas, esto, el material y lo demás, se los voy a pasar por correo. Porque en correo están todos, incluyendo el profesor Iván, para que todos tengamos todo el material. ¿Ok? Entonces, bueno, jóvenes, me tengo que retirar. Muchas gracias a todos por venir a clase. Y los espero, de acuerdo a lo que hablamos ahorita, los espero el próximo jueves a las 5 de la tarde. ¿Sí va? Vale, profe, gracias. Hasta la vista. Sí, Hasta la vista, perfecto. Peggy. Nos vemos. Chao. Luego. Hasta luego, gracias.